Hace unas semanas Mural lanzó una mejora para nuestras sesiones de votación que va a dar que hablar. En este video te quiero mostrar qué son estas mejoras y cómo se utilizan. Antes de arrancar, quiero agradecerle a todas las personas que se están sumando a este canal. Esta comunidad está creciendo un montón, así que si todavía no estás suscrito o suscripta, este es el momento para que lo hagas. También te voy a agradecer si compartís este contenido con personas a las que les pueda interesar para seguir mejorando nuestra facilitación digital. Así que sin más, vamos a arrancar este video. ¿Me acompañás? Una vez dentro de nuestro mural y con todo listo para iniciar una votación, vamos a hacer clic en este botoncito de acá arriba, Voting Session, y vamos a hacer clic en Start Voting Session. Acá vamos a ponerle un nombre a esta sesión de votación. Y vamos a elegir la cantidad de votos que va a tener cada una de las personas que esté participando de esta sesión. Vamos a ponerle 3 votos. Acá podemos elegir quiénes pueden finalizar la votación. Si solamente yo y quienes estemos facilitando o cualquier persona en la reunión. Vamos a dejar esta primera opción. Y acá lo novedoso. Podemos elegir qué tipo de elementos van a poderse votar. Entonces, primero que todo, les recomiendo hacer clic en Clear Selection para deseleccionar a todos los elementos, y en este caso, en esta primera votación, vamos a elegir solamente las sticky notes, solamente los post-its o las notas. Ahí está, lo seleccionamos y acá podemos elegir si estas sticky notes o estas notas van a poderse votar en todo nuestro mural o solamente en un área seleccionada. Les recomiendo elegir un área seleccionada y hacer clic en siguiente. Acá fíjense que ya nos recomienda un área seleccionada donde tenemos sticky notes, donde tenemos notas, pero podemos mover este área, podemos hacer zoom out y alejarnos si queremos elegir más áreas. Y fíjense que a medida que movemos el área, por ejemplo, esta notita amarilla que está ahí arriba, si nosotros bajamos un poco, ya queda fuera de las opciones de votación. Pero queremos que esté dentro, entonces vamos a agrandar un poquito más y ahí se vuelve a iluminar. Bueno, vamos a dejar este área que está ok. Y una vez que estamos listos, listas, hacemos clic en Start. Y acá todas las personas van a recibir este mensaje diciendo que comienza la votación, que van a poder hacer clic en aquellas notas o sticky notes que quieran votar y que pueden hacer clic en Shift del teclado y clic en el mouse y desvotar si se equivocaron o quieren cambiar un voto. Y por supuesto que los votos son anónimos. Iniciamos la votación, entonces vamos a poder hacer clic. Y acá ya me avisa, bueno, yo hice los 3 clics, me avisa que ya no tengo más votos pendientes. Y acá podemos ir viendo la cantidad de votos que le quedan a los y las participantes de esta sesión. Como les decía, si presiono Shift y hago clic en algún elemento que haya votado, vuelvo a recuperar ese voto y elijo otro. Ahí está. Ha mejorado es que antes quizás yo hacía clic en cualquier otro lado y me consumía votos porque no estaba sectorizado en qué tipos de elementos se podían votar. Genial. Finalizamos la sesión de votación. Y bueno, acá vemos cuáles fueron los elementos, las sticky notes en este caso, que fueron más votadas. Vamos a crear una nueva sesión de votación, pero en este caso vamos a elegir, vamos a poner sesión de votación 2. Y vamos a elegir, en vez de las sticky notes, vamos a elegir que se puedan votar imágenes. Y de nuevo vamos a elegir 3 votos por persona y vamos a elegir el área de selección. Hacemos clic en siguiente, next. En este área fíjense que no hay imágenes, entonces no se ilumina ningún elemento como opción de votación. Para eso vamos a necesitar hacer zoom out y movernos hacia la derecha, que tenemos otro área preparada que tiene 4 imágenes. Observen que si está dentro del área se ilumina, si está fuera se pone opaca. Bueno, ya estamos. Este es el área que queremos que voten las personas y van a poder votar solamente imágenes. Hacemos clic en Start. Nuevamente el mensaje de votar, desvotar y que es anónimo. Comenzamos la votación y haciendo clic en las imágenes que más nos gusten o la que querramos votar, ya estamos dejando nuestros votos. Voy a deseleccionar una y voy a hacer la prueba de
tratar de votar otra cosa, pero fíjense que todo el mural está grisado. Solo se ilumina este área de votación. Así que este es un gran... Y no puedo hacer clic en ninguna otra cosa que no sean imágenes. Es un gran avance. Clic en la siguiente imagen, terminamos votación y bueno, todas las imágenes han recibido un voto. Mural sigue mejorando día a día y nosotros y nosotras mejorando nuestra facilitación gracias a esta potente herramienta. Pero antes que te vayas te quiero dejar este otro video en el que vas a encontrar una funcionalidad que seguro no conocías de Mural.